Hola, amada familia, qué gusto nuevamente de poder estar con ustedes. Le agradezco a Dios que nos permite esta nueva oportunidad de vida, que también nos ha dado salud, que es un aspecto muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Y pues esperar de Dios lo que Él tiene para nosotros en este día. Quiero leerles un salmo que habla de la exhortación para que la iglesia alabe a Jehová. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, y los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos. Y es hermosa la alabanza. Creo que extrañamos al grupo de alabanza de la iglesia y también a las panderistas. Yo creo o espero en Dios que ellos estén preparando su corazón y que no por el hecho de no estar alabándole como lo hacíamos anteriormente, su corazón se enfríe, sino que confío en el Señor que ellos estén preparando su corazón para alabarle. Siempre es un buen momento o un buen tiempo cuando le alabamos con todo nuestro corazón. Por eso el salmista nos exhorta a que le alabemos, a que alabemos su nombre con danza, con pandero y arpa, a él cante. Y en su casa ustedes lo pueden también llevar a cabo y alabar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. Y que esto pueda traer a nuestros corazones alegría, gozo al estarle alabando. Si no en la congregación, sí como familias en casa. Bueno, preparemos nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios en un momento más adelante. Hola, Chepe, chócalas. ¿Y cómo te ha ido, Carlitos? Yo muy bien. ¿Y tú, Chepe? Pues mira, yo estoy muy enojado con mis papás. Todo el tiempo me están dando órdenes. Mi papá, por ejemplo, todo el tiempo me dice qué debo de ver y qué no debo de ver en la televisión. Mi mamá me pide que le ayude a todas las tareas de la casa, a los trastes y trapear. También todo el tiempo me están pidiendo que estudie, que no haga enojar a mis hermanos, que coma todo lo que me sirve en la comida. Y bueno, y la verdad, te voy a ser franco, lo que me gusta hacer más es hacer enojar a mis hermanos. Tranquilo, Chepe, te va a dar un soponcio de tantos enojos. ¿He tomado la decisión? Sí, la voy a tomar. Le voy a hacer caso a esa vocecita que está en mi cabeza y que me dice que me rebele. Ya tengo 10 años
Ya no tengo por qué obedecer a mis papás, ya soy grande. De hoy en adelante voy a hacer lo que quiera. Y lo que yo quiero es no estudiar. Qué aburrido. Y voy a jugar todos mis videojuegos que tengo en mi casa. Chepe, no te dejes llevar por esos pensamientos que no vienen de Dios. Mejor escucha la voz de Dios. ¿De qué me hablas? ¿Cuál voz de Dios? Dios nos habla de varias formas y una de ellas es a través de nuestros padres. Ellos solo buscan nuestro bien. Oye, pero qué aburrido suena eso. Dejar de molestar a mis hermanos, ayudar a mi mamá en las tareas de la casa y obedecer a mi papá en todo lo que me pide hacer. Qué aburrido. La verdad, no suena tan divertido. Yo prefiero hacer lo que a mí me gusta. Obedecer a Dios y a tus padres te trae muchas recompensas y beneficios a tu vida, como por ejemplo, escuchar la voz de Dios. También te permitirá darte cuenta que al no obedecer lastimas a tu familia y a Dios. En eso tienes razón, Carlitos. Mi intención no es lastimar a mi familia, pero creo que si lo hago, al desobedecerlos. Chepe, ¿te gustaría conocer a Dios? Sí, Carlitos, claro que me gustaría. Es muy sencillo. Solo cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, hoy creo en ti. Te pido que me ayudes a obedecer a mis papás y a ser un niño bueno. Amén. ¿Cómo te sientes ahora, Chepe? Bien, Carlitos. Desde ahora me esforzaré por ser más obediente con la ayuda de Dios. Chepe, la Biblia dice en el libro de Colosenses 3:20 que debemos obedecer a nuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Chepe, ¿te gustaría jugar fútbol? Sí, claro. ¡Ahí te va! ¡La tengo! Hola hermanos, qué gozo poder estar con ustedes y transmitirles la alegría y el gozo que Dios me permite tener y el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra que el Señor ha dado a mi vida. Es cada día más comprometedor escudriñar su palabra y ser confrontado a través de ella y ver mi propia realidad. Y solamente la gracia de Dios es la que me puede permitir estar aquí de pie delante de ustedes. El tema de esta predicación le he puesto alegría en el sufrimiento. Y viene de parte de Dios en Filipenses 4:1, donde el apóstol Pablo señala lo siguiente: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Filipenses es la carta de alegría de Pablo. La iglesia de Filipos en Macedonia había sido de gran estímulo para el apóstol Pablo. Los creyentes disfrutaban de una relación muy especial con Pablo, de manera que les mandó una expresión personal de su amor y gran afecto que tenía por ellos. Le habían traído gran alegría, por eso expresa Filipenses 4:1,
Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Filipenses es también una carta alegre, porque hace énfasis en la verdadera alegría de la vida cristiana. El concepto de la alegría o el gozo aparece 13 veces en 4 capítulos. Sus páginas de esta carta irradian este mensaje positivo que culmina en la exhortación de Pablo en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En la versión Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje lo señala de esta forma. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Alegría en el sufrimiento. Si alguna persona del Nuevo Testamento podría hablarnos con respecto al sufrimiento, es el apóstol Pablo. Si ustedes han escuchado o han leído algo sobre él, se darán cuenta que fue un hombre que sufrió por causa del Evangelio, que sufrió hambre, persecución, azotes, naufragios, en fin, hasta la propia cárcel. Porque esta carta, aunque Pablo escribía desde la cárcel, la alegría es el tema dominante en esta carta. En Filipenses 1:7 señala lo siguiente: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. No nada más eran partícipes los filipenses de las prisiones del apóstol Pablo, sino que también en la defensa y confirmación del Evangelio. Y señalaba que todos ellos eran partícipes con él de la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios es la que pudo sostener la vida de Pablo, y solamente la gracia de Dios es la que nos puede sostener a nosotros en tiempos de sufrimiento. No es fácil soportar el sufrimiento. Es difícil, es doloroso, es triste. Sin en cambio, los filipenses sufrían junto con Pablo en sus propias prisiones. El versículo 8 de este mismo capítulo 1 de Filipenses señala: porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Era un amor genuino el que el apóstol Pablo tenía hacia los filipenses. Y les era para ellos de un gran gozo poder recibir noticias de ellos. ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo para estar alegre a pesar del sufrimiento?
En Filipenses 3, 7 y 8 nos dice lo siguiente. Corrijo, es Filipenses 3 de 7 al 10. Dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí nos habla el apóstol de que todo lo tenía por basura, todos sus logros, su manera de pensar, su religión, sus estudios, por una razón principal: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Y el versículo siguiente señala: y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la fe, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, dice el versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¡Qué corazón! ¡Qué entrega! ¡Qué dedicación! No le importaba sufrir por Cristo. No había queja, aunque había dolor, aunque pudo haber tristeza en su vida, aunque tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles. Pero él quería ser semejante a Jesucristo en su muerte. Y todos sabemos lo que Cristo sufrió, o me imagino que la mayoría conoce cómo Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. ¿En qué basa o en qué basas tu alegría en esta vida, hermano? ¿En tus logros? ¿En tu casa? ¿En tu nuevo vehículo? ¿En tus riquezas? ¿En tus éxitos quizá? ¿O en tu familia? ¿En tus propios hijos? ¿O en tus nietos? ¿En qué basas tu alegría en esta vida? Creo que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, se puede sumar en un día. Solo Cristo, hermanos, nos puede dar gozo, no importando la situación que estemos viviendo. Y el apóstol Pablo, su secreto fundamentalmente es que él tenía una comunión muy cercana con Jesucristo. Jesucristo mismo era su alegría. Jesucristo mismo no nada más era su ejemplo a seguir, sino que para el apóstol lo era todo. Y no nada más tenía una alegría en el sufrimiento, sino que también tenía una alegría profunda en el servicio. Porque también debemos de tener una alegría
cuando nosotros participamos en el servicio de Dios. En Filipenses 2:22 señala lo siguiente. Dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí está hablando de Timoteo, donde lo está recomendando. Un hijo que siguió el ejemplo de su padre, el apóstol Pablo. Un hijo espiritual. Y el apóstol lo recomienda ampliamente. Hoy en día, qué difícil es que nosotros podamos recomendar a alguna persona. Qué difícil sería aún más grande poder recomendar a un joven. Sin en cambio, Pablo recomienda a Timoteo en el servicio a Dios. Un servicio que lo podemos ver viviendo una vida ejemplar, una vida consagrada, una vida dedicada al servicio para Dios. A Timoteo lo recomienda y a Epafrodito es alabado. Más adelantito en Filipenses 2, versículo 25, señala lo siguiente. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. El versículo 29 sigue hablando de este hombre. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. ¿Cuántos hermanos hay en la iglesia que tú conoces que viven como este hermano? Con un nombre difícil de pronunciar, pero con una vida ejemplar. ¿Cómo lo reconoce el apóstol Pablo y lo tiene en alta estima? Por el amor y el servicio que le ha dado a la iglesia y a él en lo personal. El versículo 30 señala lo siguiente, porque la obra de Cristo porque por la obra de Cristo estuvo próximamente a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estuvo próximo a morir por darle el servicio a la iglesia y a la vida de Pablo. Y en 1 Corintios 16 también nos habla de una familia. Le voy a dar lectura a 1 Corintios 16 del 15 al 18. Señala, hermanos, y ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. El versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaigo, por si le quieren poner un nombre a alguno de sus hijos parecido. Quizá son totalmente desconocidos para nosotros y hombres sencillos. Dice, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Hombres, una familia que
dedicó su vida al servicio de los santos, como muchas familias que hay en la iglesia. Yo puedo recordar con alegría y puedo ver el rostro de muchas familias que están dedicando su vida al servicio de Dios. Como esta familia, quizá con nombres muy raros para nosotros, Estefanas, Fortunato, Acaigo, hermanos, muy raros sus nombres, pero ejemplos de servicio, ejemplos de entrega, de pasión, de amor por la iglesia. Y qué gusto y qué gozo me da a mí poder contemplar dentro de la iglesia a familias con este mismo espíritu de servicio, con una alegría profunda por servir a los demás. Gracias a Dios por la vida de muchas familias que en la iglesia han dado su vida para servir a otros. También, hermanos, nos podemos regocijar o alegrar en ofrendar. Y aquí el apóstol Pablo se goza en la generosidad de los filipenses. En Filipenses 4:10 señala, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este hombre se regocijaba con la generosidad de los hermanos de Filipenses. Como yo puedo estar muy agradecido con Dios por la fidelidad de muchos hermanos dentro de la iglesia. Quiero aprovechar esta oportunidad que Dios me da para reconocer también la generosidad de muchas familias de la iglesia, que también se han alegrado en dar en estas circunstancias tan adversas. No es fácil desprendernos de lo que con tanto sudor hemos ganado. No es fácil desprendernos de nuestro dinero. Sin en cambio puedo ver en muchos hermanos cómo me han hablado para hacerme saber de un depósito, cómo han ido a la casa a llevarnos una ofrenda, el diezmo, sin que uno les esté pidiendo nada. Realmente es muy significativo, no nada más para mí, sino para Dios, porque la Biblia nos señala lo siguiente. El versículo 15 de este mismo capítulo que estamos leyendo, dice el apóstol Pablo, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir.
sino vosotros solos. Porque no es de todos, hermanos, tener un corazón generoso. El versículo 16 sigue hablando. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Sigue señalando el apóstol en el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Fíjate lo que señala. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando uno da generosamente, con un corazón agradecido para la obra de Dios, Dios lo recibe de esta forma. Es olor fragante para Él, es un sacrificio que Él acepta y que le es agradable. Y señala pues el apóstol Pablo lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De eso estoy plenamente seguro. Dios no es deudor de nadie. Su palabra señala en Proverbios que el que da al pobre es como si le prestáramos a Dios. Y estoy completamente seguro, porque lo puedo hablar de mi propia experiencia. En todos los años que Dios me ha dado en sus caminos, puedo dar testimonio de que Dios nunca me ha dejado un día sin comer. He visto siempre la mano de Dios y su provisión día con día. La gente de hoy, hermanos, anhela ser feliz, pero es sacudida y trastornada por los éxitos, fracasos e inconvenientes diarios que tienen en su vida, como hoy en día con el coronavirus. Hoy no han salido de vacaciones y están frustrados. No han podido festejar su cumpleaños como ellos lo esperaban. No han podido ir a un bar, al cine. Los eventos deportivos no hay. Ni siquiera pueden llegar a salir a un parque porque están cerrados. Ahora estamos en un confinamiento. Ahora hay enfermedad, hay muerte, hay pérdida de empleos, hay depresión, hay angustia, hay violencia por esta situación. Y la alegría y la felicidad de la vida de ellos se ha esfumado. No así los cristianos. Debemos de estar alegres en toda circunstancia, aun cuando las cosas vayan mal. Aunque sientan el deseo de quejarse, porque cuando nos va mal, lo más fácil es empezar a quejarse. Lo más sencillo es empezar a culpar a alguien, al gobierno, al patrón, etcétera, etcétera.
Aún, hermanos, cuando nadie en este mundo esté alegre, nosotros debemos de mantenernos con gozo. ¿Por qué? Porque Cristo sigue siendo el Rey. Y nosotros le conocemos de modo que podemos alegrarnos siempre, no importando la situación que estemos viviendo. Por eso Pablo recalca y termina esta enseñanza en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Cuando tú y yo permanecemos en unidad con Cristo, en intimidad con Él, cuando tú y yo hemos hecho de Cristo el centro de nuestra vida, cuando tú y yo vivimos para servirle a Él, cuando tú y yo nos damos cuenta que sin Él no tenemos nada absolutamente. Por eso es una invitación de parte de Dios a la iglesia, para que se pueda regocijar en cualquier momento difícil o bueno que estuviéramos pasando. Porque solamente en Cristo Jesús hay vida. Solamente en Cristo Jesús hay gozo. Solamente en Cristo Jesús hay paz en nuestros corazones. Todo esto viene porque estamos en Cristo Jesús y podemos disfrutar la vida aquí en la tierra y la vida después de la muerte. Esta es una invitación para que tú y yo pongamos totalmente nuestra confianza en Jesucristo. Te invito a que hagas una oración conmigo y que podamos darle gracias por el gozo que Él ha puesto en nuestros corazones, por la alegría que hay en nuestras vidas y que esta alegría la podamos compartir con otros. Te invito a orar, ahí donde tú estás, ahí en ese sillón o en la silla, o como estés, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, gracias, porque no me importan las circunstancias por las cuales pueda estar pasando. No importa si estoy sufriendo en este tiempo por causa de predicar tu palabra. No importa, Señor, sino que yo me gozo y me alegro en Jesucristo, mi precioso Salvador. No importa, Señor, si ahorita por estas circunstancias no puedo servir en tu casa, pero puedo hacerlo en el hogar, puedo hacerlo en mi trabajo, puedo servir a mi prójimo, puedo servir a los demás con un corazón contento, con un corazón alegre, que ellos puedan ver en mí, Señor, la alegría que proviene de ti. Y también, Padre, alegrarnos, porque tú, Señor, te gozas cuando hay un corazón generoso, cuando hay un corazón que da con alegría, cuando da, Señor, no por tristeza o por necesidad, sino lo hace porque sabe de quién depende. Padre, ayúdanos
a que podamos vivir de tal manera que podamos traer a tu nombre gloria y alabanza a través de vivir una vida de agradecimiento y de gozo, porque en ti hemos puesto nuestra confianza. Padre, muchas gracias. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hola, amada familia, amada iglesia, un domingo más de gracia. Dice la Escritura que este es el día que hizo el Señor y que es un día de alegría y de gozo. Y nosotros nos regocijamos, no por lo que tenemos o por lo que somos, sino por lo que Dios es y por lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es nuestra alegría, ese es nuestro gozo. Hay esperanza gloriosa de vida eterna. Y eso nos mantiene firmes, nos mantiene fieles y así seguiremos. Es un gusto poder saludarles a través de este medio y ver cómo su empeño, su dedicación, su anhelo, su deseo es conectarse con la iglesia. Todos somos los que estamos aquí y los que nos ven, somos la iglesia, parte de la iglesia universal y somos una iglesia local. Y estamos ávidos, deseosos de seguir, de continuar, de no detenernos, porque la iglesia no se puede detener, la iglesia tiene que continuar caminando. Donde quiera que estemos, aún en medio de una persecución, tendríamos que caminar, obedeciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, lo que Jesús nos dejó hacer, predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas donde quiera que vayamos, orar por los enfermos, dar la palabra de aliento y de consuelo al que lo necesite. Seguimos caminando, amada iglesia, y seguiremos haciéndolo en todo tiempo. Y eso es lo que nos mantiene gozosos, nos mantiene alegres, nos mantiene activos. Y quiero agradecer profundamente el deseo de su corazón y también su esfuerzo que hacen por estar participando en el grupo de varones, estar participando en el grupo de mujeres y seguirnos edificando unos a otros, seguirnos animando unos a otros, seguirnos exhortando unos a otros mientras aquel día llega, ya sea de nuestra redención a través del arrebatamiento o ya sea a través de pasar por el umbral de la muerte, pero esperar vida eterna en Cristo Jesús. Y agradecemos profundamente esto, amada iglesia, y queremos animarles para que los que no se han conectado puedan hacerlo. Estamos siendo edificados de verdad y me da tanto gusto que como familias estemos caminando en obediencia. Y algo que vino a mi corazón y a mi mente, y con esto queremos cerrar el día de hoy, es aquel tiempo cuando el pueblo de Israel, y eso está registrado en el libro de Esdras, es sacado de la cautividad. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá habían sido cautivos en Babilonia y viene el tiempo de la libertad y llegan a Jerusalén y llegan a Judá. Y entonces con la autorización de todos traen ofrenda, traen oro, traen plata, traen todo lo necesario para reconstruir el templo. Y Dios empieza a abrir las puertas de una manera sorprendente, pero a lo que quiero llegar es que el corazón de estos exiliados tenían un mismo sentir. Fíjate lo que dice en el capítulo 3, en el versículo 9, hablando de algunos de ellos, dice Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre,
asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Jenadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Me llama la atención como un solo hombre. ¿Sabes qué? Activaron a los demás. Activaron a través del gozo, a través de la alegría, a través del entusiasmo de saber que pronto podrían reunirse en la nueva casa de Dios, en la reconstrucción que estaban haciendo. Y dice el versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabaran a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Qué maravilloso es que el gozo se manifiesta en adorar, en alabar a nuestro Dios, porque no es un gozo pasajero, no es una alegría pasajera, momentánea, es un gozo que nace del Espíritu. Es un gozo por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y dice el versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno. Por eso nos gozamos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y dice la Escritura, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, dice, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lo lejos. Me quiero imaginar cuando ya podamos reunirnos. Me quiero imaginar cuando Dios nos permita abrir las puertas de este templo, donde podemos entrar con júbilo, con alegría, con regocijo, alabando, bendiciendo al único que lo merece, al único que es capaz de sacarnos de nuestro exilio, el único que puede sacarnos de nuestra cautividad, al único que puede darnos la libertad gloriosa y que a pesar de todas las cosas nos mantiene firmes y nos mantiene leales y nos mantiene fieles a Él. Así es que, amada iglesia, quédate con esto en tu corazón. Sí, el apóstol Pablo exhortó a que nos regocijemos y él conocía por qué. Él sabía por qué decía estas palabras, porque su gozo, su júbilo, su alegría no radicaba en lo que poseía, sino radicaba en Jesús, en su Señor y en su Salvador. Que tu corazón y el mío se unan al corazón de Pablo. Que tu corazón y el mío se unan a este regocijo que narra esta historia del pueblo que estuvo en cautividad. Y que aun cuando lleguemos aquí a reunirnos se oigan llantos de alegría, voces de júbilo que no se puedan distinguir porque hemos pasado la prueba y hemos vencido. Y como dijo el apóstol Pablo, aún en medio de la necesidad, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Así es que, amada iglesia, Dios bendiga tu corazón, Dios bendiga tu vida con una verdad eterna que selle tu corazón de tal manera que podamos traer una ofrenda, irnos preparando para traer una ofrenda de alegría, de júbilo, de gozo a nuestro Dios cuando podamos volver a pisar este santuario. Gracias, que Dios los guarde y los proteja y no dejen de conectarse con el grupo de varones y con el grupo de damas. Un abrazo cariñoso, afectuoso, y esos pequeñitos hermosos, oramos por ustedes para que también se regocijen, tanto adultos como pequeños, nos podamos regocijar siempre en el Señor.
Que la paz de Cristo sea con ustedes.